Y seguimos adelante con el DVD. En este segundo capítulo te voy a enseñar una partida que todo el mundo debiera conocer, no solo si estás estudiando la apertura Ruy López, sino que en general es una partida que debería de conocer todo el mundo. Es una partida histórica, una partida que donde el gran campeón, el supercampeón Anatoly Karpov nos enseñó a todos cómo debemos de jugar esta apertura con las piezas blancas. Es lo que vamos a estudiar en este capítulo, con lo que vamos a continuar mejorando tu estrategia y tus conocimientos de esta fabulosa apertura que has adquirido. Así es que las primeras jugadas que caracterizan a la Ruy López: E4, E5, caballo F3, caballo C6 y precisamente alfil B5, que es la jugada que caracteriza principalmente a la apertura Ruy López o española. En la primera parte ya habéis visto sobre todo la gran importancia que tiene nuestro alfil blanco, el llamado alfil español, que debemos de intentar mantenerlo casi siempre. Lo cambiaremos solo cuando nos reporte otras ventajas adicionales. Como veis, A6, el alfil se retira a 4 y caballo F6. Ya os comenté en el primer capítulo que las negras en la actualidad se inclinan más por la jugada caballo F6. Y al final del DVD dispondrás de ese conocimiento de por qué en la actualidad muchos jugadores utilizan la jugada caballo F6, que no es que sea ni mejor ni peor que A6, pero lo que vas a hacer es conocer, que es de lo que se trata, el porqué de cada jugada. Caballo F6, en roque corto, vamos a jugar en esta posición alfil E7. En la primera parte del DVD vimos la jugada B5 seguida de alfil C5, que es una jugada muy razonable, solo que os expliqué todos los detalles que debéis de conocer para jugarla de manera correcta. Es lo que vamos a hacer. Torre E1, defendiendo el peón de E4. Como ya sabéis, en esta posición las negras pueden comer el peón de 4 y entraríamos en la variante abierta, que para hacerla con negras hay que conocerla muy bien. Así es que yo os recomiendo, si jugamos la Ruy López con negras, que juguemos de forma más tranquila, ya sea con alfil E7 o con B5 y alfil C5. Es más seguro para vosotros, para ti, que juegues por lo menos ahora al principio de esta forma con las piezas negras. Torre 1, una jugada normal. B5 para expandir el flanco de dama. El alfil se retira lógicamente y D6. Aquí debemos recordar qué pasa con D6, que las negras defienden su peón de E5, con lo cual en cierta manera ya nos podrían atrapar nuestro alfil blanco. Esa es una de las ideas de D6, además de dar salida al alfil blanco, lógicamente, al alfil que va por las casillas blancas. C3, una jugada muy lógica. Si vimos en la primera parte que en la actualidad se utiliza mucho la jugada A3 para retirar el alfil en el caso de que las negras vengan a A5, nuestro alfil puede venir a A2 sin ningún problema. En este caso, C3 es el otro gran plan de que disponemos con las piezas blancas para establecer un fuerte centro. En roque corto, y aquí debemos de afinar el orden de jugadas con la jugada H3. Estas posiciones hay que estudiarlas tranquilamente. Y ahora H3, la explicación es la siguiente. D4, parecido a la
primera partida que hemos analizado en el DVD, pero solo parecido. En este caso sí que alfil G4 podría ser una jugada molesta, en este caso, directamente, e incluso las negras pueden comer y con alfil G4 obtener una buena posición. Así es que lo tenemos en cuenta, tanto si estamos jugando la apertura Ruy López, esta gran apertura que va a mejorar nuestro juego, como si jugamos con blancas. Lo que debemos saber es que aquí la jugada correcta es H3 para evitar el desarrollo del alfil a G4, que obtiene una buena presión sobre nuestro centro. Caballo a 5 es interesante. Esta es la forma, digamos, antigua en la que se jugaba con las piezas negras la apertura española. En la actualidad, en parte por culpa de esta partida y otras posteriores que se jugaron, en la actualidad las negras juegan más torre E8. ¿Por qué torre E8? Ahora os explico el porqué de esta jugada. Si no conocéis la posición, esta jugada lo que pretende es una reorganización de las piezas. El alfil se viene a F8, la torre presiona indirectamente en la columna de E. ¿Para qué? Muy sencillo, porque cuando las blancas jueguen D4, las negras en algún momento pueden cambiar y presionar con la torre el peón de E4. Así es que esta es la idea más correcta, que ya al haber ya tienes el DVD, y como en la primera parte gratuita expliqué para todo el mundo, ahora solo para ti vas a saber el porqué de cada jugada. En esta ocasión aquí las mejores jugadas son torre E8 y alfil F8, donde las negras se reorganizan y después jugarán en el flanco de rey según les interese. G6 para traer el alfil a G7 o H6, dependiendo si las blancas saltan a G5 con una pieza o no. Así es que esta sería la forma actual correcta de jugar con negras la posición. Volvemos a la partida. Esta jugada es correcta, pero en la actualidad seguramente el plan con torre E8 y alfil F8, manteniendo todas las opciones, es una mejor continuación. Alfil C2, lógicamente, no queremos que coma nuestro alfil, y C5, buena para ocupar el centro. D4 y dama C7. Esto es una posición muy conocida en la apertura Ruy López, conocidísima. Disponemos de cientos de miles de partidas, pero aquí en este DVD tú tienes las mejores partidas que se han jugado en toda la historia de la apertura Ruy López o apertura española, y debidamente explicada para que la llegues a entender y la puedas jugar, utilizar en tus partidas, tanto con las piezas blancas como con las piezas negras. Esta apertura te va a ayudar muchísimo, sobre todo a entender el ajedrez, a entender conceptos de ajedrez. Aquí las negras se desarrollan con dama C7, defienden su centro, defienden también indirectamente E5 con la dama, y dan paso, si hiciera falta, a la torre de D8. Con blancas caballo BD2, como ya sabéis, esto deberéis acostumbraros a que un recorrido muy natural de este caballo es caballo D2, caballo F1 y caballo G3. Este es un recorrido muy natural. En la primera partida vimos otro desarrollo más moderno del caballo, que era venir primero a C3, después a E2, y vimos cómo Karl Hakim preparó después C3 para D4. Pero curiosamente el mismo caballo, el caballo de B1, donde terminó, al final pudo venir también a G3. Así es que, como veis, es el mismo fin. El caballo, una posición muy buena en la apertura Ruy López. Eso también es un concepto muy importante. El caballo suele venir a G3. Es una de sus rutas más
comunes. Otra oportunidad es cuando sacamos el caballo a C3, otra casilla muy lógica donde puede ir la otra casilla lógica que tiene es D5. Eso lo irás viendo a medida que vayamos avanzando en nuestro DVD. Caballo D2 y caballo C6. Esta jugada en cierta manera parece natural porque vuelve el caballo hacia el centro, pero no es del todo correcta. Así es que si tenemos esta posición con negras, por ejemplo, podemos hacer jugadas como, por ejemplo, torre D8. Interesante traer una torre al centro y estar preparados por si las blancas comieran en E5. Si cambiaran peón en E5, tener ya la torre dispuesta en el centro. ¿Qué otras jugadas hay? Aquí dispones también con las piezas negras de esta jugada. Muy interesante. ¿Por qué? Porque ya, aunque por ejemplo ahora vuelvas con tu caballo a C6, ahora la posición está un poco más abierta y dispones de más opciones de juego. Cuando el alfil salga, pongamos a B7 o a D7, ya dispondrías de la columna de C para una torre. Así es que en ese caso también incluso sería mejor comer en D4 y después el caballo a C6. En esta ocasión las negras vienen a C6, que es una pequeñísima imprecisión que vais a ver cómo aprovecha el grandísimo campeón Anatoly Karpov. D5, una jugada en esta ocasión, no siempre, en esta ocasión es una jugada muy buena, porque el caballo al fin veréis cómo se va a quedar sin una casilla lógica. En esta partida el gran maestro Hunziker vino con su caballo a D8 y este va a resultar el principal gravísimo problema de la posición de las negras. Quizá ahora no lo veas todavía, pero con el desarrollo de la partida vas a ver el por qué este caballo prácticamente condena la posición de las negras. ¿Cuál es el plan? Claro, las negras quieren hacer C4, caballo B7 y traer su caballo a C5, con lo cual tendrían una gran influencia central. Esa es la idea. Pero aquí Karpov realiza una jugada prácticamente que se realiza en un porcentaje altísimo en la apertura Ruy López. Cuando juegues la Ruy López con blancas, la jugada A4 la vas a jugar muchas veces. Me interesa sobre todo que te quedes con los conceptos. Conceptos de esta partida en concreto, H3, para que no te molesten con alfil G4 y la siguiente ruta del caballo. Estos dos conceptos más este tercero de A4 es lo que más me interesa que te vayas quedando de esta variante de la Ruy López. Torre B8 para quitarse de la columna porque las blancas iban a comer en B5, así es que hay que quitar la torre que estaba detrás, suelta. Y aquí Karpov veis cómo cambia y ahora realiza una jugada buenísima, como es B4. ¿Por qué? Como os te he comentado, si las negras hacen C5, caballo B7, perdón, C4, caballo viene a B7 y el caballo viene a C5, obtienen una posición razonable. Esto lo mismo, recuérdalo, si tienes las piezas negras y una posición de parecida naturaleza a esta es una maniobra muy interesante para las negras. Y aquí veis cómo el campeón mundial evita esto. ¿Cuál es el problema? El siguiente, si las negras comen en B4 se encuentran que su caballo ya se queda sin ninguna ruta posible. Desde B7 ya no puede venir a ninguna casilla, con lo cual se quedaría todavía el caballo, que como vas a ver es uno de los grandes problemas de la posición de las negras. Este caballo no tiene buenas casillas. Todo cambiaría si en esta posición el caballo pudiera venir tranquilamente a C5.
pero en este caso no es así. Así es que el caballo viene a B7 a reforzar C5. Aquí ya seguimos con nuestro plan, la trayectoria ya conocida del caballo. Las negras desarrollan de alguna manera las piezas porque quieren oponerse al dominio de la columna de A por parte de Anatoly Karpov. En este caso, alfil E3, desarrollamos la pieza que nos queda, a E3 y torre A8. Jugada lógica porque de alguna manera las negras deben disputar la columna para no quedar en una posición muy inferior o casi perdida. Dama de 2, jugada lógica de desarrollo y que conecta las torres. Como ya sabéis, es importante conectar nuestras torres. Torre C8, una jugada buena que ahora, por ejemplo, quizás estaría amenazando pues cambiar la torre, y después de cambiar torres las negras comerían en B4, con lo cual ganarían algún peón, ya que sus dos piezas pesadas en la columna de C incomodarían y el alfil de C2 estaría suelto. Esa es la idea de torre C8. ¿Cómo lo solucionamos? En este caso con una muy buena jugada, como es alfil D3. ¿Qué pasa si no estamos familiarizados con este tipo de posición? Podemos pensar, uy, pero si nos hacen C4 debemos retirar el alfil. Encantados, no hay ningún problema. Aquí retiraríamos nuestro alfil a C2 sin ningún problema. Las negras se quedarían ya sin ninguna casilla para el caballo en toda la partida, y además nuestro alfil obtendría una gran diagonal. Así es que en un momento dado quizá las negras ya no tengan más remedio que hacerla y obtendremos esta buena posición para nuestras piezas. Así es que esta es la explicación de por qué las blancas aquí debemos jugar alfil D3, sobre todo para evitar la variante que nos están ganando un peón. Así es que alfil D3 es una jugada muy buena. G6, esto cuando juegues con las piezas negras es una jugada también muy normal en la Ruy López. Recuerda los comentarios que te he hecho al principio, donde te recomiendo que jugaras en vez de la jugada, vamos a ver, en la jugada 12, caballo C6, aquí te recomiendo incluso antes, en vez de caballo A5, jugar la maniobra torre E8 y alfil F8 seguida de G6. Eso es una forma muy interesante de jugar con negras, pero siempre hay que mantener alguna actividad por el flanco de dama, si no se puede pasar lo que pasó en esta partida. El caballo viene a G3, por fin completa nuestra ruta. Así es que ya tienes varios conceptos: el concepto de H3, la ruta del caballo que viene a G3 y la jugada A4 para abrir la columna de A. Conceptos muy importantes en la apertura Ruy López. Las negras se reorganizan y aquí las blancas simplemente quieren doblarse en la columna de A y obtener ventaja por el flanco de dama. C4, al fin y al cabo las negras ya se quedan sin ninguna opción y se ven forzadas a avanzar el peón de C4. ¿Cuál es el problema? El que os he dicho, ahora ya no tienen, sus piezas se están quedando sin ninguna casilla eficaz, con lo cual se quedan sin contrajuego. ¿A qué equivale quedarse sin contrajuego? Pues a una partida muy mala, tener una posición muy inferior y no poder reaccionar, cuando no se tienen rupturas, como hemos visto en la primera parte del DVD. Cuando uno se queda sin rupturas suele quedar en una posición muy mala. Así es que siempre es interesante que os quedéis alguna ruptura central. Aquí Karpov viene a B1, lógicamente, no puede venir a C2 porque está su torre, y el problema para las negras es que si cambian una torre, la columna de A y la entrada por las piezas, la entrada de las piezas por la columna de A es inminente. Karpov traería su torre y entraría por la columna de A.
Si es que cambiar reina 2 sería una jugada muy mala. Dama de 8, las negras intentan reorganizarse y ahora nos podemos preguntar qué podemos hacer. Ahora os voy a explicar otra maniobra muy típica de la Ruy López. ¿Cuál es? Caballo H2, por eso también H3 es útil para hacer F4 y crear otro punto de ruptura y para abrir la posición. Eso os servirá también muchas veces cuando juguéis la Ruy López. Más allá de una variante o de otra, os debéis de quedar con todos los conceptos. Y al final del DVD lo que vais a obtener son ideas propias para cuando juguéis vuestras partidas, aplicarlas según la partida, según las características de la partida, podréis aplicar un plan o otro. Esto sería lo normal si no hubiera, en este caso, después de dama de 8, una de las mejores jugadas que se han hecho probablemente en la historia del ajedrez. Así es que ahora mismo vas a ver una de esas jugadas que ha pasado a la historia del ajedrez. Porque aquí Karpov pues podía haber intentado pues caballo H2 para hacer F4 o prepararlo con torre F1 para hacer F4 y abrir la columna de F, pero aquí realiza una jugada de bloqueo, de paralización total de la posición de las negras. Una jugada tan sorprendente como extraordinaria y nunca vista hasta entonces, y posteriormente te puedo decir que este tipo de jugadas poquísimas veces se ha podido ver en la práctica del ajedrez. Una jugada tan extraordinaria como alfil A7. Para entender la profundidad de esta jugada hay que preguntarse: ¿qué pueden jugar las negras? No pueden comerse el alfil porque está defendido, no pueden mover la torre a B8, no pueden mover la torre a B8, el caballo no puede ir a ninguna casilla. Vas entendiendo ya la profundidad de esta jugada, ¿verdad? Es una jugada de completo bloqueo, paralización de la posición de las negras. ¿Para qué? Muy sencillo, para doblarse en la columna de A, traer la otra torre a la columna de A y en el momento oportuno irrumpir por la columna A para conseguir una ventaja decisiva en esta posición. Así es que esta jugada debes recordarla porque, en mi opinión, es una de las mejores jugadas de la historia del ajedrez. Alfil A7, las negras están completamente paralizadas. Aquí veis qué ruptura nos quedaría con las piezas negras. La única ruptura sería F5. En este caso no es posible porque no se dan las condiciones adecuadas, que serían que la torre estuviera en F8, el alfil ya no estuviera aquí. Por ejemplo, en G7 habría que retirar nuestro caballo y jugar F5. Pero veis que siempre cualquier tipo de jugada que represente una ruptura puede representar una forma de actividad, de conseguir contrajuego. Eso es muy importante recordarlo. Con lo cual aquí Anatoly Karpov, que ha hecho paralizar por completo la posición de las negras. Intentaron maniobrar las negras de alguna manera y aquí Karpov lo que va a hacer es traer su otra torre a la columna de A. Como veis, este caballo maniobra y maniobra, pero no tiene ninguna casilla. Estaba en F6, viene a C7 simplemente para defender su torre con otra pieza, pero en realidad es porque se queda sin casillas. Entonces, lo que te debes preguntar es ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente pues por los pequeños errores que te he explicado en las jugadas anteriores. Las negras han llegado a una posición sin ninguna perspectiva. Dama E7 y alfil B1. Jugada también muy buena, que la idea ahora la verás, es una idea muy profunda, claro, lógicamente propia de un campeón, grandísimo campeón como Karpov. Las negras siguen maniobrando, pero como veis aquí ya no disponen de jugadas útiles. El caballo viene a E2, ¿para qué?
¿Recuerdas que te he explicado la maniobra típica en la Ruy López? El caballo viene a H2 para hacer F4. ¿Por qué viene a E2 en este caso? Muy sencillo, porque ya la casilla F5 está cubierta por el peón de G6, así es que el caballo viene a E2 para después apoyar también la ruptura F4. Como veis aquí las piezas negras no salen de su primera fila, están completamente en una prisión, están aprisionadas por los peones de las blancas, de Anatoly Karpov, y sobre todo por este gran alfil, esta jugada histórica en el ajedrez, en la historia del ajedrez. El caballo viene H2 porque quiere hacer la ruptura que os he comentado y finalmente F4. Aquí el gran maestro Unzicker se decidió por una defensa pasiva, como preguntando, bueno, a ver cómo puedes entrar en esta posición, pero si obtenéis un tipo de posición de este estilo, yo siempre os recomiendo que abráis la posición. Aunque esta posición ya es muy favorable para las blancas, pero siempre es mejor quedarse con algo, en este caso la diagonal negra y la casilla E5, si en algún momento la pudiéramos alcanzar con nuestro caballo, por ejemplo F6, caballo F7 y caballo E5, podríamos establecer algún tipo de fortaleza, aunque aquí la posición ya es muy mala, porque las blancas juegan tranquilamente su caballo a F3, luego ponemos el caballo en D4 y podemos entrar por las casillas debilitadas de la posición de las negras. Así es que aquí las negras deciden por la defensa pasiva y aquí F5 y G5. Parecieran decir las negras, bueno, cierro la posición y no veo cómo pueden entrar las blancas. Pues lo va a demostrar Anatoly Karpov. ¿Cómo? Con el alfil blanco, con el alfil que, como ya sabes, el alfil español. Alfil, si recuerdas la primera partida de Karyakin, el alfil vino a B5, A4 y se recicló por B3 hasta llegar a C2, que curiosamente fue la jugada que decidió la partida, porque el alfil de C2 después vino a D1. Así es que todo esto tiene que ir se te tiene que ir quedando para ir aumentando tu conocimiento. Alfil F7, caballo G3. ¿Por qué vuelve el caballo G3? Muy sencillo, porque ahora hay un punto de entrada en la posición de las negras, que no pueden hacer otra cosa porque están completamente paralizadas y sin ninguna ruptura que mover sus piezas e intentando no perder alguna pieza en el camino. Alfil de 1 y el alfil, en este caso, aquí vais a ver una de las veces o de las posibilidades en que sí es bueno cambiarlo, porque vamos a venir a H5, lo vamos a cambiar por el alfil de casillas blancas contrario y vamos a obtener control absoluto de las casillas blancas. Esta es una de las ocasiones en las que podemos cambiar nuestro alfil blanco. Y ahora veréis el porqué. El alfil viene a H5, las negras obligan de alguna manera a ver qué hacemos con el alfil y tomamos el repuesto con la dama. Ahora la dama, digamos que es un alfil grande y viene a D1, con lo cual defendemos H5 y vamos a seguir entrando por las casillas blancas. Aquí en este momento, sí, esta jugada te explico por qué es. Esto es, Karpov aquí simplemente quiere reorganizar, poner sus torres en A3 y en A2, y la explicación más sencilla, como puedes ver, estaban en la jugada 37 y por aquel entonces había un control, o todavía en según qué torneos hay un control en la jugada 40. Así es que sencillamente refuerza su posición y llega a la jugada 40, que es la jugada del control. El caballo viene a G4 y aquí lógicamente las negras no pueden comer porque perderían su dama. Una maniobra sencilla, una combinación sencilla, pero que nos permite hacer caballo G4. El caballo, ¿dónde va?
al centro. En H2 ha cumplido una función que era apartarse para hacer F4. Ahora lo que hemos hecho es traer nuestra pieza al centro. Todo eso hay que recordarlo. Ahora cambiamos el alfil y toma el repuesto, lo sustituye la dama. Hemos debilitado las casillas blancas y ahora entramos con nuestra dama. El caballo se retira y aquí una grandísima jugada como es dama G6. ¿Cuál es el problema para las negras? Que si comen quedan automáticamente en una posición perdida. Después de caballo a F5, las negras están completamente perdidas y paralizadas. Viene el caballo a F5 amenazando el peón de D6, después viene el otro caballo a H5 y por ejemplo con una jugada como alfil B6, esto hay que combinarlo y pensar cuál es la mejor. Las blancas acaban ganando material, dado que las negras están completamente paralizadas. Así es que en este caso, gracias al control de las casillas blancas, ni tan siquiera cambiando las damas, las negras aliviarían su posición. Así es que después de otra jugada de la enésima jugada de espera por parte de las negras, Karpov jugó caballo H5 y en este momento terminó la partida. Terminó la partida porque las negras decidieron abandonar, porque están completamente paralizadas, no tienen jugada y aquí las negras, las blancas van a ganar simplemente con caballo G4 y alfil B6. Después van a comerse algún peón, el que más les interese. Incluso tienen jugadas de este estilo, dama H7, entrando todavía más en el corazón de la posición de las blancas. Así es que una grandísima partida que te va a servir para mejorar tu conocimiento en la apertura Ruy López. Conceptos importantes. D6 nos quieren hacer caballo A5, con lo cual damos paso al alfil H3 para que no nos claven. Muy importante. En esta ocasión caballo A5, donde también es muy interesante jugar alfil torre E8 para reorganizar. Alfil F8 y G6. Y obtendríamos una posición parecida con negras a la partida, pero sin haber quedado tan mal en el centro como en la partida. Y esto se puede hacer tanto aquí, en este momento, torre H8, es una buena jugada para hacer alfil F8. Aquí seguimos. El caballo se desarrolla normal para, ya sabes, este gran recorrido del cual disponemos. Y aquí disponíamos también de la jugada torre D8, jugada que centraliza nuestra torre y que aguanta el centro como una mejor opción. A partir de aquí, las blancas aplican un plan que prácticamente acabó con esta jugada de caballo D8. Y lógicamente debemos de jugar, es mucho mejor abrir el centro, comer en D4 y reservarnos con negras la columna de C. Esto es una receta, digamos, que que refuta de manera total y absoluta el plan aplicado por las negras. Desarrollo, conexión de torres, el caballo viene a G3, aquí las blancas ya nos vamos a doblar en la columna de A, forzando a que las negras avancen. Lo mismo, si en esta posición, en vez de C4, yo siempre os recomendaría cambiar. Aunque las blancas siguen quedando con buena ventaja, al menos tendríamos en algún momento algún tipo de entrada por la columna de C. En cualquier caso, las blancas tienen una posición mucho mejor, pero este tipo de jugadas que cierran la posición al final te condenan a perder la partida. Recuérdalo en tus partidas. La grandísima jugada alfil A7,
que como te digo, esta es una de las mejores jugadas de la historia del ajedrez. Así es que aquí dejamos el segundo capítulo, donde has aprendido muchos conceptos. El concepto de H3, la maniobra del caballo, caballo D2, caballo F1, caballo G3, la apertura de la columna A, y en este caso la dominación total de la posición con una jugada tan extraordinaria y fuera de serie como alfil A7. Después, ¿qué más has aprendido? La otra típica ruptura en la Ruy López con un caballo a H2 y F4. Y después Karpov recuerda que decide la partida ¿cómo? Dándole entrada al alfil español, al alfil de casillas blancas, que en esta ocasión entró por H5 destruyendo la posición de las negras. Así es que estudia este segundo capítulo en profundidad antes de pasar al tercer capítulo.